lógica. Aquí nuestra idea es poder trabajar ya precisamente en la construcción de estas rutas solución que deberían estar descritas en lógica de predicados de primer orden, donde nosotros ya vamos a utilizar las fórmulas tanto a nivel general como a nivel de instancia para hacer lo que van a ser las descripciones de uno, los estados, y dos, las rutas y en este caso las acciones que nosotros vamos a eh, ejecutar para poder trasladarnos de un estado a otro. Ya en la anterior clase hemos visto los 4 primeros puntos, entonces hoy vamos a abarcar estos 2 puntos que nos queda, que van a ser los métodos de búsqueda, que en este caso para nosotros van a ser precisamente aquellas metodologías que nos van a permitir el construir estas rutas. Estas metodologías habíamos visto en forma ampliada en el capítulo 3, donde hemos desarrollado todas las metodologías posibles, considerando en ese caso la posibilidad de añadir alguna información adicional o de que no tuviéramos tampoco información. Esas metodologías también pueden aplicarse, pero ahora nos va a llevar el tomar en cuenta las metodologías en forma genérica, ¿sí? Ya las específicas, considerando el tipo de problema que estamos tratando de resolver, se podrá aplicar todas aquellas que habíamos visto en las unidades 3 y 4. Y bueno, vamos a ver los strips, que en este caso van a ser unos operadores que nos van a permitir precisamente facilitar estas búsquedas, considerando que tenemos descripciones ahora del mundo en lógica de predicados de primer orden. Empezamos con esta definición, que para nosotros va a ser el objetivo de poder realizar una búsqueda. En este caso, vamos a abstraer y vamos a indicar que si nosotros tenemos un objetivo, una FBF objetivo, a la cual queremos llegar, ¿no es cierto? ¿En qué va a consistir la búsqueda? La búsqueda va a consistir en encontrar una secuencia de acciones que produzcan un estado del mundo descrito mediante alguna descripción de estado, de tal manera que el estado objetivo siga lógicamente este estado. Entonces diremos que la descripción del estado satisface el objetivo. Entonces nosotros ya habíamos visto esto del seguimiento lógico, ¿no es cierto? El seguimiento lógico nos hablaba de una demostración basada precisamente en aquellas fórmulas bien formadas que eran verdad sobre delta. En ese momento delta era ¿qué? Era el dominio, ¿no es cierto? Un dominio del cual nosotros teníamos descripciones en la forma de fórmulas bien formadas, en este caso predicados, que nos estarían estableciendo lo que sabemos del mundo. Entonces, si sabemos algo del mundo y nosotros queremos saber si es posible alcanzar un objetivo, en este caso una meta, ¿no es cierto? Podemos hacer la descripción de esa meta en términos de predicados. Entonces, si de alguna manera yo puedo demostrar que es posible a partir de los predicados definidos en deltas llegar a estos predicados definidos para el estado objetivo o meta, entonces nosotros podemos decir que hay una secuencia posible de acciones que me puedan llevar a ese estado. Ok, entonces es posible alcanzar ese objetivo. Si esto ocurre, entonces podremos decir que ese estado satisface el objetivo. Ok. Entonces, si nosotros tenemos un dominio, ¿no? Entonces, partimos del hecho de qué podríamos hacer dentro de un entorno. Pues aquí tenemos un ejemplo del mundo de los bloques, donde tenemos este estado inicial. Cualquier estado dentro de este dominio, el mundo de los bloques, podría ser descrito a través de estas dos fórmulas genéricas de predicados, ¿no? ¿Por qué digo genéricas? Precisamente porque acá nosotros estamos considerando, ¿sí?,
todas las posibles descripciones. Entonces, podría existir algún bloque que esté encima de otro, ¿cierto? Como podría existir también algún bloque que esté encima del suelo. Ok. Pero además es posible que exista alguna parte superior de algún bloque que esté libre. Ok. Entonces, algunos van a cumplir y otros no van a cumplir. Entonces, por ejemplo, en este caso, la parte superior de B es la que está libre, cumple al menos uno. Y existen algunos que están encima de otros. En este caso, A está sobre C y B está sobre A. Entonces, algunos están sobre algunos otros. Ok. Pero además nosotros podemos plantear un objetivo que le hemos llamado generalmente un estado meta, ¿no? Donde lo que deseamos es que se encuentre el bloque B en la parte inferior y todos los demás bloques se encuentren por encima de él. Ok, entonces en este caso, aunque no estamos especificando que queremos el orden A sobre B y C sobre A específicamente, solamente estamos indicando que queremos que B sea la base y los demás estén encima de él. Todos aquellos que existan dentro del dominio. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la operación o nuestra metodología que deberíamos aplicar para poder demostrar esto, ¿no? Entonces nos dice, para demostrar nosotros debemos poder aquí proponer la idea de que siendo, en este caso, ρ lo que es el objetivo, ρ debe seguir lógicamente a delta. ¿Eso qué quiere decir? Que ρ puede ser demostrado a partir de algunos W's que están en delta que son verdad. Entonces eso era el seguimiento lógico. Entonces aquí ya no vamos simplemente a una demostración tácita, sino que vamos a una demostración que va a estar precisamente asociada al hecho de que podemos asociarlo con aquellas cosas que son verdad. Ok, ¿qué es verdad? Aquello que va a estar asociado a las instancias que están presentes en el entorno dentro del cual estoy queriendo trabajar. Ok. Es posible que yo a partir de esta configuración pueda conseguir esta otra configuración aplicando qué estados o qué predicados. Entonces, nosotros deberíamos poder hacer una sustitución y aplicando reglas de inferencia o funciones de conversión, nosotros deberíamos poder llegar e igualar ambos, ¿no? Ok, entonces aquí primero tengo que, esta es la función genérica, la asociada a el término que nosotros estamos tratando de demostrar. Ok, pero vemos claramente que este simplemente es una instancia de este. Para eso nosotros deberemos aplicar lo que va a ser la función de Scolen para la sustitución o eliminación de lo que va a ser el cuantificador existencial para el caso que nos está introduciendo el objetivo. En este caso sustituimos y por una función muda de una constante que llevará a otra constante, en este caso b, que es la instancia que nosotros queremos representar. Entonces, haciendo la sustitución simple, nosotros podemos encontrar que estas dos son iguales. Por tanto, hemos podido obtener en delta, a través de la aplicación de alguna regla de inferencia y o conversión, ¿no es cierto? Hemos podido obtener el objetivo, lo cual nos lleva a poder afirmar que es posible demostrar ρ en delta. Esto en términos de fórmulas lógicas, ¿no es cierto? Hablando en términos genéricos, ¿cierto? Podríamos haber igualado también simplemente eliminando. Decimos, ok, aquí hay un existencial, puedo generar una sustitución, ¿cierto? Pero al ser las dos generales, debo especificar, entonces podría sustituir aquí por una constante, aquí por la misma constante y aquí por b. Entonces al final lo que nos va a salir es sobre, por ejemplo, AB y sobre AB, especificando que en última representación nosotros vamos a obtener que mínimamente A va a estar sobre B
en una de ellas y en la otra también. Entonces podemos hacerlo a nivel genérico, podemos hacerlo a nivel de instancia. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué vamos a utilizar para precisamente poder conseguir esto? ¿No? Para eso vamos a utilizar dos metodologías. Una que se va a llamar la de planificación progresiva, que va a incluir lo que son las metodologías de búsqueda hacia adelante, ¿sí? Aquellas que hemos visto dentro de lo que son las búsquedas ciegas y las búsquedas heurísticas, precisamente corresponden a este conjunto, que son los de planificación progresiva. Pero también vamos a tener los que son llamados de planificación regresiva, ¿no? O también llamados métodos de búsquedas hacia atrás. Dentro de este puede incluirse aquel que hemos visto en ciegas que se llamaba bidireccional, ¿cierto? Que aunque en realidad realizaba en las dos direcciones, ¿no es cierto?, la misma concepción respecto de cómo buscaría hacia atrás podría aplicarse para los que son de planificación regresiva. Ok, empezamos con el primer grupo. Los métodos de búsqueda hacia adelante, ¿qué van a buscar? Dicen, no, su objetivo va a ser cambiar la descripción de un estado previo a una acción a la del estado posterior. Entonces lo que siempre buscábamos, ¿no es cierto? Que a través de una acción nosotros pudiéramos llegar de un estado inicio a un estado meta. Entonces el estado anterior para nosotros va a ser el estado inicio y el estado posterior al que queremos llegar será el estado meta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar la secuencia de entre estados, acciones y estados que me puedan llevar en camino hacia el objetivo que yo estoy queriendo trazar. Entonces nosotros tenemos que considerarlos. Entonces aquí no cambia lo que nosotros habíamos establecido como búsqueda en los primeros capítulos, ¿no? Entonces, para nosotros buscar era encontrar una ruta entre el estado inicio y el estado meta, ¿no es cierto?, de manera que pueda existir una transición entre los estados que existían en el espacio de estado. Okay. Seguimos manteniendo la idea, simplemente que ahora la vamos a formalizar a través de ¿qué? De lógica de predicados de primer orden, ¿no? Para esto se va a utilizar un operador que es llamado strips. Este strips es un operador de las búsquedas hacia adelante y está compuesto de tres partes. La primera parte es llamada conjunto PC o también llamado de precondiciones, ¿no? ¿Qué van a hacer las precondiciones? Precisamente van a ser los predicados o el conjunto de predicados que deben estar presentes antes de simplemente ejecutarse una acción. Entonces, este operador va a permitirnos poder establecer cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplirse antes de que yo pueda ejecutar una acción. Esto nos va a permitir el poder especificar o el poder clarificar qué acción es más beneficiosa en un momento dado. Puede ser que una acción en un momento dado sea más beneficiosa que otra, pero entonces esto lo podemos condicionar al hecho de que ciertos predicados puedan estar presentes en las descripciones del estado antes de simplemente ejecutar la acción. Entonces, aquí deberíamos considerar una lista de todas las aseveraciones que deben estar presentes en el conjunto dominio antes de ejecutar la acción. Luego vamos a tener la lista borrar. ¿Qué va a ser la lista borrar? La lista borrar dice van a ser todos los efectos negativos. Acordémonos de la anterior clase de lo que eran los axiomas de efectos negativos, ¿sí? Entonces, los axiomas de efectos negativos precisamente eran aquellas fórmulas bien formadas que ya no iban a ser verdad después de ejecutar la acción, ¿no? Entonces, nosotros establecíamos la negación de aquellas aseveraciones que al ejecutar la acción, ¿no es cierto?, iban a cambiar respecto de su valor de verdad. Entonces, antes estaba un bloque sobre X, ahora el bloque está sobre Z.
el cambio hace que ya no esté sobre Y, ahora está sobre Z. Entonces, los negativos serán precisamente aquellos que ya no son verdad en el siguiente estado, luego de ejecutar la acción. Y también tendremos la lista añadir, donde la lista añadir nos dirá o nos asociará a todos los efectos positivos, donde los efectos positivos van a incluir las nuevas FBFs que van a surgir después de ejecutar la acción. En este caso, las nuevas aseveraciones que ahora, en el nuevo estado, como causa de la ejecución de la acción, pues son verdad. Esto nos debería llevar a pensar que vamos a tener en primer caso, ¿no es cierto?, los predicados que van a condicionar la ejecución de la acción. Segundo, vamos a tener los predicados que posiblemente van a cambiar de valor de verdad. Entonces, en este caso, se van a hacer falsos. Y vamos a tener aquellos nuevos predicados que van a surgir del efecto precisamente de haber ejecutado la acción. Van a ser verdad. Puede ser que antes no existían o puede ser que antes fueran una negación. Generalmente solamente vamos a tomar dentro de la descripción de un estado todo aquello que es verdad. Lo que no es verdad no nos interesa. Por tanto, en este caso, la lista añadir siempre considerará lo nuevo que está surgiendo. Ok, vamos a hacer esta descripción de un ejemplo. En el mundo de los bloques, el ejemplo que está en el texto. Entonces nosotros si tenemos este estado inicio y queremos llegar a este estado meta, nosotros tenemos que primero establecer una acción que me va a permitir precisamente el poder trasladarme. Entonces, empezamos con nuestras definiciones en lógica de predicados, primero generando lo que va a ser la acción. Y la acción la vamos a cosificar. Entonces, yo tendré la acción mover X que está encima de Y a encima de Z en cualquier estado. Entonces, esta acción me va a permitir precisamente el poder llegar de este estado inicio a este estado meta. Lo que no sabemos es cuántos de estos y bajo qué valores de instancias de X, Y, Z, yo voy a tener que ejecutarlo para poder precisamente alcanzar mi estado meta. Además, yo debo poder establecer mi axioma de efectos positivos. ¿Qué cosas van a cambiar de las descripciones de mi mundo? ¿Cierto? Entonces, aquí habíamos establecido dos predicados primordialmente, lo que era el predicado sobre y lo que era el predicado libre. Entonces, mover afectará precisamente a estos dos predicados, que en general describen todo mi mundo. Entonces, como efecto positivo para el predicado sobre, ¿no es cierto? Dice, si se da la condición de que X está sobre Y, la parte superior de X está libre y la parte superior de Z está libre, siendo que X es distinto de Z, entonces se podrá obtener, dice, la transformación, o en este caso el movimiento, la ejecución de la acción de sobre XZ. Esto a través de la inclusión de la función hacer con la acción específica asociada a los valores en un estado cualquiera. Entonces, como un efecto positivo, va a surgir que el bloque, al ser movido, ¿no es cierto?, está generando un nuevo predicado respecto del predicado sobre. Pero además también esto va a afectar al libre. Entonces, dice, ¿no? Si yo quiero trasladar un bloque que esté encima de X, ¿no es cierto? Debe cumplirse que X está sobre algún bloque, Y. Que X, la parte superior de X está libre. Que la parte superior de Z está libre. X y Z, y si X y Z son diferentes, entonces al producirse la acción o al ejecutarse la acción, quedará libre la parte superior del, en este caso, de donde se encontraba el primer bloque.
Entonces, aquí si lo que estoy haciendo es mover X que está encima de Y a encima de Z, ¿no es cierto? Al mover X encima de Z, la parte superior de Y ya no va a estar ocupada, entonces va a ser libre, ¿sí? Ese es positivo, ¿por qué? Porque es nuevo, no existía. Como efectos negativos, a lo que ya no va a ser verdad, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, bajo las mismas condiciones, ¿no es cierto? Ahora ya no va a estar X sobre Y. Entonces, esto ya no va a ser verdad. Pero además, tampoco va a ser verdad que la parte superior de Z esté libre. ¿Por qué? Porque al trasladar X que estaba encima de Y encima de Z, obviamente Z ahora tiene algo encima. Por tanto, la condición para poder trasladarlo encima es que su parte superior esté libre. Pero ahora al poner algo encima ya no está libre. Por tanto, este va a ser otro efecto negativo, ¿sí? Van a existir también los axiomas marco, pero los axiomas marco simplemente nos especificarán todas aquellas otras fórmulas que no van a cambiar respecto de la descripción. Ok. Entonces, habiendo establecido todas las, primero, condiciones para poder lograr un efecto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos empezar a ejecutar, a conseguir, a aplicar lo que va a ser precisamente un strip, ¿no? Entonces, primero debo siempre generalizar, describir de manera generalizada todo lo que va a ser mis predicados, en este caso los axiomas de efectos positivos y los axiomas de efectos negativos respecto de todos aquellos predicados que en este caso estarían presentes como descripciones del mundo. Entonces vamos a resolver. Nuevamente tenemos un estado inicio y a través de una cantidad n de acciones queremos poder alcanzar este estado meta. Sabemos que como mi acción solamente puede mover un bloque a la vez, ¿no es cierto? Tendremos que posiblemente hacer varias transiciones y esas transiciones nos van a permitir precisamente el que nosotros podamos alcanzar ese estado meta, ¿sí? Ok. Empezamos. Empezamos con el estado cero, que va a ser correspondiente al estado inicial, y a partir de él nosotros vamos a ejecutar la primera acción. La primera acción correspondiente a este dominio, ¿no es cierto? En este caso va a especificar el mover B, que está encima de a encima del suelo, lo cual nos debería llevar a poder conseguir ese estado. Para esto, nosotros vamos a primero establecer la descripción de mi estado cero, para lo cual vamos a crear un estado situacional cero. Entonces describimos, tenemos B sobre A, tenemos A sobre C, tenemos C sobre el suelo, pero además tenemos la parte superior de B libre y tenemos, habíamos dicho, alguna parte del suelo libre, ¿sí? Ok. Siendo esta la descripción de este mi estado, nosotros ahora queremos aplicar esta acción y por tanto deberemos encontrar a través de los axiomas, de la aplicación de los axiomas, un strip que nos va a permitir poder precisamente hacer la transición al siguiente estado. Entonces, planteamos el strip. El strip será planteado en sus tres componentes. Primero, las precondiciones. Entonces, para que suceda, ¿no es cierto? Primero, X debe estar sobre algún Y. B que quiero mover, en este caso, B que quiero mover encima del suelo, debe estar sobre algo. ¿Sobre qué está? Está sobre B. Debe estar la parte superior de a donde quiero llevar libre. La parte superior del suelo está libre. Debe estar libre la parte superior del bloque que quiero trasladar. Ok, entonces he cumplido las tres primeras precondiciones.
Si esto se da, va a ser un axioma de efectos negativos y esos los añadiré a la lista borrar. Entonces, en la lista borrar, primero es lo que, donde estaba mi bloque, el que estoy queriendo mover, ahora ya no es verdad. Entonces, incluyo eso como un elemento que voy a tener que borrar. Luego, a donde voy a trasladar, ya no va a estar libre. Pero además debo añadir, ¿no es cierto?, lo nuevo. Lo nuevo va a ser donde yo quiero trasladar, y aquí hablo de los axiomas de efectos positivos. Lo que voy a trasladar ahora nuevo va a ser un sobre. Entonces B ya no va a estar sobre A, ahora va a estar sobre el suelo. Además, al trasladar B, dejo la parte superior de A libre. Pero además también voy a dejar la parte, en este caso, voy a incluir esta última porque sé que tengo todavía algo de suelo por ahí libre. ¿Sí? Si solamente estuviéramos incluyendo estas dos partes, simplemente podríamos decir, ok, ya no hay más suelo libre. Pero en este caso, esto simplemente será una ratificación de que queda algo de suelo libre. En base a esto, nosotros empezamos a verificar en el estado. Primero, las precondiciones se cumplen, que han venido en este caso. No nos olvidemos de lo que es la aplicación de las condiciones dentro de los axiomas. Entonces, sobre BA está presente. Libre suelo está presente. Libre B está presente. Como está presente en las tres precondiciones, entonces voy a ahora empezar a borrar. Y voy a borrar todo lo que está añadido en mi lista borrar. Entonces, borro eso. Voy a trasladar lo que ha sobrado como parte de mis axiomas marco, aquellas que no están siendo afectadas y deben ser copiadas a mi siguiente estado. Las copio simplemente. Y a continuación voy a añadir aquellas que se encuentran en mi lista de añadir, creando así mi nuevo estado. Ok, entonces el operador me va a permitir poder generar primero lo que van a ser las precondiciones como parte del axioma o los axiomas que están asociados respecto de esta mi acción, ¿no? Ok, entonces esas precondiciones, como hemos visto en la diapositiva anterior, están especificadas tanto para conseguir los efectos positivos como los efectos negativos. Entonces, en base a estas precondiciones, ¿qué efectos negativos conseguiré? ¿Y qué efectos positivos conseguiré? Entonces, una vez que he armado mi strip, yo tengo que hacer la verificación de la presencia de las precondiciones en las descripciones de mi estado anterior, ¿no es cierto?, antes de ejecutar la acción. Y si están presentes, entonces puedo ejecutar la acción. Y al ejecutar la acción, lo primero que tendré que hacer es borrar de ese estado, ¿no es cierto? O si quieren marcar como ya no para copiar, los predicados que correspondan a mi lista borrar. Copiaré lo que sobra, porque eso sigue siendo verdad. Y como sigue siendo verdad, no va a cambiar. Y a esto le añadiré aquello que se había originado en mi lista añadir. Si nosotros ejecutamos las acciones correspondientes, entonces deberíamos ir construyendo al final. Entonces, ok, he llegado a este estado. Estas descripciones corresponden al siguiente estado que he podido alcanzar ejecutando esta acción, ¿no? Que en este caso está especificada para mover un bloque. El bloque B que estaba encima de A, encima del suelo. Hacemos una verificación en este punto. Este nuevo estado corresponde a las descripciones que se encuentran en el estado meta. ¿Cuántas de ellas sí? ¿Cuántas de ellas no? Entonces, por ejemplo, sobre AC no corresponde. Tengo una que no corresponde. C está sobre el suelo.
no corresponde. Tengo 2 que no corresponden. Libre la parte superior de B. ¿Corresponde? No corresponde. 2 que no corresponden. Perdón, 3 que no corresponden. Sobre B suelo, sí corresponde. 1 que sí corresponde. Libre A. No corresponde. Ya tengo 4 que no corresponden. Libre suelo. Sí, hay una parte del suelo, entonces sí corresponde. Entonces veo que aquí, ¿no es cierto? Tengo 4 que no corresponden y 2 que sí corresponden, ¿sí? Por tanto, podría yo hacer una evaluación, por ejemplo, por una heurística y decir, siempre ir a la minimización, ¿no es cierto? Aquí yo sé, puedo generar más de una acción, ¿no es cierto? Podría poner en este caso B en este suelo, en este suelo, en este suelo, como habíamos dicho, si vamos a considerar más de un suelo, ¿sí? Pero en este caso la acción es única si consideramos que en cualquier parte que ponga del suelo está sobre el suelo, ¿sí? Ok, entonces nosotros podemos indicar que para este caso es solamente una acción. Ok, no es todavía la meta. Como no es la meta, entonces, ¿ahora qué debo hacer? Debo generar todas las posibles acciones. Estamos pensando como si lo hiciéramos por una búsqueda primero en anchura, por ejemplo, ¿no? Ok. En este caso era la única acción, ya que consideramos que cualquier parte del suelo era específica. Ok. Vamos a la siguiente acción. Entonces, la siguiente acción nos dice, debo trasladar A encima de B. A que estaba encima de C a encima de B. Sabemos que esta no es la única acción. Podríamos trasladar A encima de suelo, ¿sí? Entonces podrían ser 2 acciones posibles, A encima del suelo o A encima de B. Entonces, qué debería evaluar? Entonces, en este caso, si yo llevo A encima del suelo, ¿qué resulta? Resulta que el estado que yo consiga va a estar mucho más lejos que el estado que yo estoy consiguiendo. Entonces ahí podemos ir por nuestra técnica de evaluación, por ejemplo, por el planteamiento de una heurística, ¿no? Pero ahora vamos a suponer que sí es posible y que directamente lo estoy identificando. Nuevamente, planteamos nuestro strip. El strip en base a los axiomas me va a permitir el poder decidir qué tan bien o qué tan cerca estoy respecto de la posibilidad de ejecutar esa acción. Ok, ¿es posible que de este estado yo llegue a este estado? Debería ser la pregunta. Ok, entonces planteamos el strip. Precondiciones, nuevamente. Lo que quiero trasladar debe estar encima de algo. La parte superior de lo que quiero trasladar debe estar libre y la parte superior de a donde quiero trasladar debe estar libre. Si eso es posible, entonces ya no va a ser verdad que esto estaba sobre esto. Pero además ya no va a ser verdad que a donde voy a trasladar su parte superior esté libre. Pero sí va a ser verdad ahora, como nuevo, que yo voy a poner el primer bloque sobre el último. Entonces, A sobre B. Y además va a surgir que de donde estoy levantando el bloque, su parte superior va a estar libre. Ok, esto solo hemos armado con los axiomas, ¿sí? Pero ahora esto que hemos armado con los axiomas en base a esta acción que queremos ejecutar, ¿sí? Tenemos que verificarlo en el estado en el cual lo quiero aplicar. Entonces, en este estado que quiero aplicar, verifico, ¿existe sobre AC? Sí existe. ¿Existe libre B? Sí existe. ¿Existe libre A? Sí existe. Al existir los tres predicados pertenecientes a las precondiciones, yo puedo aplicar la acción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Borro los que ya no van a ser verdad, los que están en la lista borrar. Entonces, los borro y lo que queda voy a copiar a mi siguiente descripción del estado. Voy a mantenerlo verde para que se pueda notar lo nuevo que hemos ido incluyendo en la transición de las acciones, ¿no? Entonces voy a tener libre
sobre C suelo, voy a tener sobre B suelo, libre A y libre suelo. Hasta ahí son las descripciones que han venido de S1 que no han cambiado. Y además ahora le voy a añadir lo que va a estar en la lista añadir. Entonces yo puedo crear las descripciones del nuevo estado. Aquí algo interesante, si ven, no estamos usando negaciones. En algún momento con los axiomas nosotros usamos negaciones, ¿no? Entonces, para nosotros los efectos negativos, ¿no es cierto? Al entrar en la lista borrar, no van a entrar como negaciones, sino van a entrar como afirmaciones que deben ser borradas, porque si las ponemos como negaciones no las vamos a encontrar en los estados, ¿sí? Entonces deben ser afirmaciones que pueden estar presentes dentro del estado que nosotros estamos tratando de transformar a través de una acción en el siguiente estado. Ok. Acá, si vemos, ¿no es cierto? Nuevamente son afirmaciones, pero son afirmaciones que nos están describiendo el siguiente estado después de la ejecución de la acción. Y todas ellas, de igual manera, son verdaderas en este estado. Entonces tenemos C que está sobre el suelo, tenemos B que está sobre el suelo, tenemos la parte superior de A libre, tenemos A que está sobre B y tenemos libre la parte superior de C. Entonces, en realidad solamente estamos considerando las aseveraciones que son verdad. Y aquí viene precisamente lo que anteriormente decíamos, para poder demostrar, para ver que este objetivo es alcanzable, solamente vamos a utilizar ¿qué? Las Ws que sean verdad en delta. Y en este caso solo estamos tomando en cuenta los predicados que son verdad en el estado que estoy describiendo. Ya no estoy considerando aquellos que ya no son verdad, los que precisamente a través del operador he borrado. Hacemos la última iteración. En la última iteración, sabemos, tenemos que para completar, ¿no es cierto? Nuevamente debemos mover C encima de A. Ok, no nos olvidemos que en este punto, antes de simplemente elegir la acción, nosotros debemos hacer la comparación de este estado con la meta. Este estado es igual a la meta, sus descripciones son iguales, entonces C sobre el suelo no es, B sobre suelo sí es, A libre no es, libre suelo sí es, A sobre B sí es, y C sobre la parte superior de C libre sí es. Entonces vemos que a medida que vayamos aplicando en este caso el operador strip, va a ir mejorando lo que va a ser la cercanía de las descripciones al número de descripciones que representan el estado objetivo. Entonces, nosotros ahora queremos llegar a la última representación donde nosotros vamos a tener precisamente una representación del estado meta. Entonces, para eso nuevamente vamos a aplicar un strip. Nuevamente, repito, el strip no se va a hacer en base a este estado, el strip se va a hacer en base a esta acción. Si yo aplico esta acción, ¿no es cierto? ¿Qué axiomas de efectos positivos voy a tener? ¿Qué axiomas de efectos negativos? Entonces, para esos axiomas, ¿no es cierto? Yo sé que tengo precondiciones. Ok, primero el que quiero trasladar debe estar encima de algo. C está encima del suelo. La parte superior de a donde quiero trasladar debe estar libre. La parte superior de lo que quiero trasladar debe estar libre. Entonces, simplemente estoy cumpliendo lo que son las condiciones de la acción. Para la lista borrar, que ya no va a ser verdad, ¿no es cierto? Cumpliéndose estas condiciones, entonces, que ya no va a ser verdad, ya no va a ser verdad que C va a estar sobre suelo y que la parte superior de A sea libre. Y además, como nuevos predicados van a surgir, que voy a poder describir o voy a poder obtener que C está sobre A, pues lo he movido. Y la parte superior del suelo va a estar libre. En este caso es
la parte que correspondía donde estaba C. Ok. Nuevamente, verificamos primero si los predicados están presentes. Entonces tengo sobre C suelo, tengo libre A y tengo libre C. Con estos nosotros verificamos que las condiciones son válidas y por tanto ejecutamos la acción. Borramos los que ya no van a ser verdad, los que están en la lista borrar. Copiamos todos aquellos que nos restan y le añadimos lo que está en la lista añadir. Entonces, B sobre suelo, A sobre B, C sobre A va a ser parte de los que estamos añadiendo, libre C y libre suelo. En este caso nos quedarían dos libres suelo, porque tengo aquí uno y aquí otro más. Sabemos que con una descripción es suficiente. No nos olvidemos que estas son descripciones que están conjuncionadas. Por tanto, están haciendo descripciones del mundo de una manera, en este caso, de conjunto, ¿no? Ok. Nuevamente, ahora aquí preguntamos, ¿este es igual a la meta? Y realmente sí es igual a la meta. Por tanto, al ser igual a la meta, los predicados son descripciones de la meta que queríamos alcanzar. Entonces nosotros podemos decir que hemos armado, hemos logrado construir una ruta, ¿no es cierto?, que nos va a permitir poder llegar de este estado inicio a este estado meta, que inicialmente lo hemos planteado de forma genérica, considerando las acciones que pueden ejecutarse entre esos estados, ¿no? Ok, entonces aquí el strip simplemente va a ser un operador intermedio que nos va a permitir el poder evaluar si una acción es posible de ejecutar, siendo que esa acción podría estar llevándonos hacia un siguiente estado que podría considerarse dentro del espacio de estados, ¿no? Pero aquí hemos pensado solo en una y una acción. Deberíamos pensar que esto, si aplicamos, por ejemplo, una búsqueda uniforme, ¿no?, donde no sea solo una acción la que se ejecute. Por ejemplo, nuestro caso de el bloque A, ¿sí? Aquí hemos decidido directamente llevarlo sobre B, pero resulta que también podía ser A sobre el suelo. Entonces, en este caso podían ser dos acciones, ¿sí? Esas dos acciones, ¿sí?, nos permitirían poder llegar a distintos estados. De esos dos estados diferentes, ¿sería posible llegar a un estado semejante a este? Sí. Pero también se podría volver a repetir, ya que A está sobre el suelo, ¿no es cierto? Podríamos encontrar que en la siguiente iteración, en la siguiente rama, ¿no es cierto?, A puede volver a C o A puede ponerse encima B, ¿no? Y hemos dicho que no interesa la otra parte del suelo, solo hay una parte del suelo. Ok, entonces podríamos tener dos. De esas dos, posiblemente una de ellas va a implicar una posible solución, ¿sí? Se acerca más a la solución. Pero sabemos que ya por la acción ejecutada de A sobre suelo, ¿no es cierto?, tenemos un estado más visitado, por lo cual la ruta se amplía. Esa también puede considerarse una solución factible. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a la meta. Sabemos que podemos también considerar las otras posibles soluciones, pero no nos olvidemos que al final siempre tenemos que elegir la mejor, la más cortita, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Esta en el siguiente nodo, ¿no es cierto?, podría moverse A sobre B o A sobre C, pero de esta directamente en la siguiente rama voy a llegar a esta. ¿A qué quiere decir? Que en la rama donde yo esté colocando A sobre C o A sobre B, ya en la rama correspondiente a este nodo voy a llegar a la meta. Eso me va a llevar a pensar que de la misma manera que yo hubiera aplicado en las unidades 3 y 4, ¿no es cierto?, puedo aplicar aquí también las metodologías.
Solo que ahora como un intermediario, porque ahora estoy trabajando, no nos olvidemos, con predicados, ¿no es cierto? Necesito introducir un strip, ¿sí? De manera que ese strip me permita poder trabajar con la acción primero en base a sus axiomas y poder especificar si la acción es posible. Si la acción es posible, entonces podré conseguir automáticamente el estado resultante, basado en las descripciones del estado anterior y los nuevos predicados que se puedan añadir por la ejecución de la acción. Entonces aquí las descripciones del mundo simplemente se asociarán a la descripción de un estado especial. Entonces, si yo tengo descripciones de un dominio, ¿no es cierto? Bajo ciertos tiempos y bajo ciertas circunstancias serán verdad. Y en otros tiempos serán falsos. Entonces, lo que nosotros deseamos es no considerar aquellos que son falsos, solamente los que son verdad, bajo una circunstancia específica. ¿Eso qué quiere decir? Bajo ciertos valores de instancia. Porque si no, lo tenemos en forma genérica y la forma genérica hemos visto nos dice cualquier X podría estar sobre cualquier Y. Y podría ser también que algunos de esos X's tengan la parte superior libre. Ok, es verdad. Podría tener los tres bloques uno al lado del otro, ¿no es cierto? Esa podría ser otra configuración del dominio. Y a partir de esa configuración yo quiero llegar a esta configuración. Entonces mi pregunta es, ¿qué debería hacer? Entonces podría yo ir apilando, ¿no es cierto? Entonces agarrar primero B, ¿no es cierto? Si B ya está en el suelo, entonces ya no tengo que ejecutar, mover B al suelo, entonces busco A, lo pongo encima de B, busco C, lo pongo encima de A, ¿no? ¿Y eso qué va a representar? Va a representar que nuevamente estoy llegando al mismo objetivo, pero de una configuración distinta de estado inicial. ¿Eso va a ser posible a través de los mismos axiomas? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que está cambiando es la instancia de donde estoy partiendo. Y si esa instancia de donde estoy partiendo varía, ¿sí? Nosotros simplemente hacemos una descripción. ¿Mis axiomas me van a permitir seguir trabajando? Sí. Entonces, lo único que va a cambiar van a ser las descripciones bajo valores de instancias diferentes. Entonces, en este caso, las instancias nos referenciarán a el cómo verdaderamente el dominio se encuentra en un espacio de tiempo específico, en un T. Pero ahora yo quiero avanzar a un T más 1. Ese T más 1 podría ser variado, dependiendo de las posibles acciones que yo pueda ejecutar. Pero de esas acciones que yo ejecute, si yo trabajo con un primero en anchura, por ejemplo, que sabemos es el más seguro, pero también es posible que sea el más largo por las ramificaciones, entonces sé que si está en un número corto de acciones la ejecución para llegar al estado meta, entonces nosotros sabemos que lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces podemos especificar otras posiciones y eso no va a variar que nuestros axiomas cambien de definiciones. Ok. La mayor parte de los problemas en general van a poder ser descritos como el mundo de los bloques. Es por eso que existe también en Prolog, existe en Haskell, ¿no es cierto?, una simulación respecto de lo que es el mundo de los bloques. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas puede especificarse de esta manera, ya que en el mundo real siempre las entidades están encima de algo y generalmente deben trasladarse, moverse o saltar, ¿no es cierto? Pero el saltar simplemente debería especificar moverse encima de. Ok. O me puedo mover al lado de. Si consideramos esas acciones, precisamente nosotros podemos cambiar las descripciones del mundo y de ende podemos nosotros simplemente considerar lo que es
el significado de la acción que nosotros estamos tratando de ejecutar. Ok, estos son los strips. Hay uno más que es el upstrip, ¿no es cierto? Que en realidad simplemente le va a dar un valor de nivel jerárquico a cada una de los posibles strips. Como habíamos dicho, aquí estamos considerando una acción específica para llegar a meta, pero es posible que existan más, ¿sí? Pero si existen más y varias de esas podrían llevarnos a la solución, nosotros tenemos que hacer una selección de cuál primero vamos a ejecutar o cuál alternativamente vamos a considerar como la mejor. Entonces aquí el upstrip lo que te va a hacer es una jerarquía de las posibles soluciones que puedes considerar, de manera que podrías tomar en cuenta cuando por alguna rama no hubieras conseguido una solución. Estaríamos hablando de un tipo ascenso de colina, ¿sí? Pero en este caso, en el ascenso de colina, íbamos basados en una función de evaluación. Entonces, aquí nosotros igual podemos asociar. No nos olvidemos que cuando hemos evaluado respecto del estado alcanzado y el estado meta, hemos podido fácilmente especificar cuántas fórmulas son iguales y cuántas fórmulas no son. Entonces ahí básicamente podríamos simplemente con el número de heurísticas, perdón, con el número de predicados semejantes, podemos nosotros ir realizando la selección de del mejor estado alcanzado. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos A en el suelo en vez de colocarlo encima de B, vamos a ver que la descripción de ese estado, ¿no es cierto?, va a estar mucho más lejos que esta descripción, ¿no? Que aquí al colocar A sobre B, ¿no es cierto?, ya tenemos dos descripciones o posiblemente tres descripciones más cerca del estado meta que esta que podría estar A sobre el suelo. Entonces nosotros también ahí podríamos tomar fácilmente una búsqueda basada en heurística, ¿no es cierto?, donde nuestra idea debería ser considerar la acción que nos lleve, ¿no es cierto?, con mayor probabilidad a conseguir estados que estén más cerca de aquellos estados que nosotros queremos alcanzar en el estado meta. Ok. Les voy a pedir que puedan leer lo referente a upstrip en el texto. Es simplemente una variación de lo que es strips basándose en valores por niveles jerárquicos. Va a ser algo interesante. Por favor, una plana de resumen. Lo voy a poner también en el Classroom para que puedan entregarlo, ¿sí? Esto más que todo como una definición, ya que la implementación sería simplemente por las ramas muy profundas o por la repetición de valores que hubiéramos encontrado como soluciones válidas. Ok, con esto yo termino lo que es la materia del semestre.